con María Magnolia Enríquez Montaño, una de las protagonistas de esa historia que se está celebrando hoy, 15 de mayo de 2024, cincuentenario de ese acto importante, la segregación administrativa, en una de las etapas segregacionistas del departamento de Casanare, porque Casanare con Boyacá ha tenido una íntima historia a lo largo de centenares de años desde la época de la independencia. Magnolia, como la conocemos los amigos y quienes han visto en ella una mujer que estuvo muy cercana a las grandes historias del acontecer político del departamento del Casanare, como esposa de una de las más inolvidables figuras de la política regional, Getulio Vargas. Ese momento, Magnolia, que se celebra el día de hoy, que se conmemora el día de hoy, estuvo precedido de largos años de lucha, de gestión, de lo que se conoce hoy en día como el famoso lobby ante diversas instancias. Hablemos un poco, Magnolia, de ese entorno que vivieron ustedes desde los años 50, cuando se empezó a gestar, por inspiración de hombres, entre ellos Getulio y muchos muchachos de Paz de Ariporo, porque me dicen que Paz de Ariporo fue el núcleo donde surgió todo ese deseo de la segregación. Bueno, Martín, primero gracias por estar aquí en mi casa y darme la oportunidad de recordar, aunque vivo recordando, ¿no? Tantos momentos y tanto, ¿cómo te digo?, recorrido por este llano, de tanta añoranza de cómo lo conocí, que era pues de pronto que me sentí como la conquista del oeste americano cuando yo llegué en 1970, bueno, es muy bonito. Por cosas de la vida, pues llegué aquí, conocí a Getulio, nos casamos y no teníamos prácticamente un hogar, teníamos una sede en Tunja porque el doctor Humberto Ávila Mora, que era el gobernador de Casanare, cuando Getulio era prefecto, le dijo, bueno, pues yo lo felicito porque Magnolia es una niña muy linda, pero no para vivir en Yopal. Aquí no había agua, no había luz, se llegaba como se podía, con 18 horas de viaje, y si no había que parar en la carretera, en la trocha esa que había. Entonces, todo eso, ¿qué te digo? Me hace devolver la película a un episodio muy, pero muy largo de mi vida, que fue cuando se empezó, porque la cuestión de la independencia de Casanare ya se había gestado desde 1950 y algo, ¿cierto? Pero eso como que quedó quieto. Cuando yo llegué y Getulio era prefecto y fue, ya cuando salí yo de aquí fue gerente del Fondo Ganadero, fue a la Asamblea de Boyacá a volver, se retomó, digamos, la lucha por la separación de Casanare. En un escrito que yo publiqué hoy en Facebook vas a encontrar tanto protagonista, Martín, y eso que creo que se me escapan muchos nombres porque resumir una historia tan larga en tan poquito es como muy complicado. Pero fueron muchísimas las personas, especialmente de Paz de Ariporo, como te digo, que yo tuve la oportunidad de conocer, que tenían la inquietud de que Casanare se separara. Uh-huh. Y no solamente allá, aquí ya entonces se organizaron los comités, se buscaron los apoyos de los consejos municipales. Bueno, y cuando ya se logró todo eso, se sentaron en la casa de Pablo Tarache, en Paz de Ariporo, a decir, bueno, y ya tenemos eso, pero ¿y quién lo va a presentar en la Cámara? Acuérdate que los representantes a la Cámara eran por Boyacá, no, sí, más no por Casanare. Claro, Casanare estaba políticamente sí, y administrativamente subyugado. Siempre era lo que decía Boyacá, ¿cierto? Uh-huh. Habían unos jefes del Partido Liberal que prima en Casanare, o primaba en esa época el Partido Liberal, era quien mandaba la parada, pero ellos eran de Boyacá, que eran Jorge Perico Cárdenas y Heraclio Fernández Sandoval. Uh-huh. Ellos eran los que tomaban, y la gente era tan obediente, yo me acuerdo, no tanto obediente, sino que había mística, ¿cierto? Mística. La mística era que te decían, por aquí se le va a votar a fulano de tal, y esa era la disciplina increíble, Martín, porque la gente obedecía, ¿cierto?
Entonces, eso era como lo llamativo, ¿cierto? Sí. De esa época. Bueno, pero a ver, Magnolia, ahorita estamos en una época de internet, de teléfono celular, de Facebook, donde las comunicaciones son al rayo, de la velocidad del rayo. En esos años tan intensos de gestión, donde había que coordinar comités trabajando en esos pueblos alejados, sin carreteras, a veces sin teléfono, sin energía eléctrica, ¿cómo se hacía para coordinar? ¿Cómo se convirtieron ustedes en ese eje coordinador de un grupo de gente en Bogotá, otro grupo de gente en Tunja y en Boyacá, otro grupo de gente aquí en los 18 municipios del departamento del Casanare, coordinando acciones para lograr esa presión que finalmente desemboca en la ley y posteriormente en el decreto presidencial de la segregación? Bueno, se llama patriotismo, Martín, porque yo conocí, anduve, además estoy viva de chiripa, ¿no? En una canoa o a caballo en un río crecido, eso mismo hacía la gente, se convocaba a la reunión y primaba el amor a la tierra, que es lo que falta en este momento, porque la gente acudía, así le costara lo que le costara, ¿cierto? Acudía al llamado porque buscaban perdón, de allá, perdón, cortás ese pedacito allí, no, allí, no, ese, cortaban o sea, la gente acudía porque adoraba a su pueblo, o sea que había mística, eso es lo que falta hoy, Martín, el amor a la tierra. Entonces, pues funcionaban los famosos telegramas y el modo de moverse, el caballo y la avioneta, ¿no? Que la gente conocía en el llano, muchos conocían la avioneta, mas no conocían un carro. ¿Tenían alguna clave especial para comunicarse? Porque pues obviamente la segregación de Casanare no era algo que gustara mucho a la clase política de Boyacá, pero digamos, o fue esto, digamos, un proceso siempre abierto, valiente, dándole la cara a la región y diciendo todos, vamos a trabajar por la causa de un Casanare independizado. Era coraje, era osadía, era enfrentarse, porque además había una cosa, Martín, los consejos casi todos estaban conformados por las gentes de los municipios que tenían sus almacenes. Casi todos eran boyacenses. Entonces ellos en un principio no fue fácil porque dijeron la repercusión que puede tener que yo me ponga a pelear con mi tierra. Pero el poder de convencimiento de Getulio era impresionante. Vos lo conociste. Y tenía digamos, un parlamento y una poder de convicción y argumentaba con tal fuerza y tan sólidas bases que la gente le caminaba, creían en él. Es que Getulio fue líder prácticamente de Casanare 25 años, no había quien más mostrar. Y si no, revisen la historia y verá que todo esto se hizo durante su vida y por eso llegó donde llegó. ¿Qué nombres recuerda usted de quienes hicieron parte de esos grupos de trabajo en los diferentes municipios e incluso en Bogotá haciendo lobby, gestionando, buscando citas con senadores, con congresistas, hasta con el propio presidente de la República? Sí, señor. Claro que yo recuerdo, mira, yo no quisiera omitir algunos, pero pues mi memoria es como buena, pero no tanto. Mira, yo te voy a decir en Padiariporo, que fue que empezó esta cuestión, fueron Pablo Tarache, Pedro Luis Pérez, el Papi Tarquino, estaban los Barón, estaba, bueno, un señor Díaz que murió, que no me acuerdo pues muy bien de él. No, el Jorge García era de Trinidad. De Trinidad, de San Luis, era Jorge García y Abelardo Paternina. De Trinidad era era Tarquino. Carlos Tarquino, pues yo le decía Tarquino, pero bueno. De Maní era Onésimo Adán. Del norte, de Sabana Larga, era este señor de apellido Guevara, y bueno, Héctor Preciado, pero él estaba en Bogotá estudiando, aunque conformaban el grupo. De Orocue, pues Paisanaje, que nunca supe cómo se llamó Paisanaje, y Merizalde, el señor Merizalde, José Luis Merizalde. En Atocorozal, pues estaban los Riveros, Fabio Riveros, Álvaro Riveros, Humberto Merchán Delgado, de Támara, Horacio Perdomo Parada,
y Jorge González Echenique. Ahora, este comité que de pronto se me quedan algunos en el camino, ¿cierto? Aquí estaba, don Getulio vinculó a las mujeres, sobre todo a... Eso le iba a preguntar, la mujer casanareña de ese momento, ¿cómo se vinculó al proceso? No, pues era increíble porque, mira, estaba doña Emma Moreno, Emma Izquierdo de Moreno, Margarita de Álvarez, Albina de Hernández, se me olvida el Libardo Forero de Patiariporo, ¿no? Betulia de Forero, todas ellos, ¿no? Aquí estaban estas señoras, entonces don Getulio las movía, es que la cosa era que convocaba y llegaban, Martín, y ellas pues no cogían una bandera y decían vamos a la lucha, no, pero aceptaban el reto. Mira, en una cuestión, en un debate que había en la Asamblea de Boyacá, para decirte algo, entonces Getulio llevó 100 delegados, entre ellos llevó mujeres. Yo me acuerdo que yo vivía, teníamos apartamento en Tunja, porque yo vivía en un carro, ¿no? En camperos, todas las veces, pero teníamos apartamento en Tunja y Getulio compró un fondo, una olla gigante y yo no sé cuántos pollos y me dijo ponga a hacer un caldo, porque llevó los llaneros a semejante frío, y entonces vivíamos cerca ahí a la asamblea y él iba mandando, y doña Clelia Riveros de Prieto, me acuerdo que llegó con una fiebre terrible, pero eso no le impidió estar toda enruanada allá en la asamblea. Es decir, que había más unión en el tema del liderazgo entre los hombres y las mujeres que hoy en día, que a veces dicen que hay mucho machismo aún. Disculpe, pero ahora no hay liderazgo. Ahí se lo resumo así facilito. Antes había poder de convocatoria, se llamaba, había ese convencimiento, eso que te estoy diciendo, ese amor, ese civismo, había una lucha, un clamor unánime, ¿cierto? Porque se buscaba lo mejor para la tierra, que no lo hay hoy en día. Magnolia, ¿usted cuándo se casó con Getulio Vargas? Pues nosotros nos conocimos a principios del 70 y en mayo me dijo que nos casáramos y fuimos a Venezuela y nos casamos. Así, ahora yo creía que era el hombre de mi vida y de pronto fue con muchos altibajos, ¿no? O sea, admirarlo como líder, como persona culta, con ese poder y sobre todo amor a su tierra, más no como marido, digamos así, ¿no? Pero sí, fíjate que duramos 30 años hasta que él murió. Cuando usted conoce a Getulio, cuando usted se casa con él, vislumbraba de pronto verse metida en ese torbellino de temas políticos. Usted había sido reina, era lo sigue siendo todavía una mujer hermosísima, era objeto pues del deseo de muchísimos hombres distinguidísimos en sus círculos sociales en el Valle, en Bogotá, etcétera, etcétera, y termina casado con un hombre que era un torrente desatado sobre la llanura de Tulio Vargas, una personalidad impresionante. ¿Vislumbró usted en algún momento que se iba a ver metida en ese torbellino de esa gestión y de esa lucha social y política de la época? Jamás, pero me metí en un berenjenal, Martín, que yo no sé cómo salí adelante. O sea, yo sabía quién era el alcalde de Palmira y el gobernador del Valle, pero así, alcalde y listo, y si lo conocía aquí hubo me alegro y listo, y no más. Pero meterme de lleno en la política, porque además en esa época sí era política, no politiquería, fue todo una gran experiencia y un aprendizaje, mijito, que por el nunca soñé. Hubo de todo, Martín, había lágrimas, había júbilo, había celebración, había desolación, había tristeza, no faltaba el Judas, pues que le hiciera uno, le diera la puñalada trapera, pero fue muy bonito y pienso que la vida de Getulio fue una gran vida y la mía pues ahí al ladito me ha convertido, no en qué te digo, ni en historiadora ni nada, ni en escritora ni en nada, sino una persona conocedora de la historia de este pueblo del cual me enamoré, al igual que del llanero. Magnolia, ¿usted recuerda el momento en el cual y el sitio en el cual estaban ustedes y reciben la noticia, no sé, de la ley, de la aprobación de la ley,
Ustedes en ese momento de noviembre de 1973, cuando se da la información de que efectivamente se aprueba la ley, porque una cosa es la aprobación de la ley y otra cosa es la materialización mediante el decreto aquí el 15 de mayo del 74, pero digamos la gran noticia fue, se logró la ley. ¿Usted dónde estaba? Estábamos aquí en Yopal, ¿cómo se llama? La carrera 21 entre calles novena, octava, 7 y 6 frente a donde queda Confa Casanare, que fue el primer apartamento con planos que se hizo, que nos lo arrendó doña Susana Valderrama de Angarita, pero que no tenía alcantarillado, y entonces al primer aguacero salió la cuna de Julio César flotando, porque la carriola esa que teníamos, porque primero no había luz y segundo no sabíamos que la casa no tenía desagües porque aquí no había alcantarillado, imagínate. Sí, y allí recibimos la noticia, pues gran júbilo, pero como te digo y como lo digo, eso era solo el comienzo de ese camino tan largo para finiquitar y para legalizar todos los pasos que se necesitaban para legalizar la separación de Casanare. Y Getulio, además, pues, obviamente de compartir la noticia con usted, ¿a quién es a los primeros que llama en ese momento a decirles, lo logramos, la segregación es un hecho? Pues casi que lo gritó porque no había manera de llamar, ni siquiera había teléfono, nada. Lo único que había era la clave de Morse, taque, ¿cómo se llamaba eso? Telégrafo. Era lo que había, y si funcionaba, y había que avisar primero por Tunja para que llegara a Bogotá al comité. Pero ya, ¿qué te digo? Había mucha gente pendiente de todo eso, y fueron como los voceros, y el estallido fue general. Yo me acuerdo y en esa época se celebraba hasta echando plomo, ¿no? Sí, señor. Entonces todo eso fue la celebración. Magnolia, y el 15 de mayo, que fue un miércoles como es hoy, de 2024, celebrando estos 50 años, ese 15 de mayo de 1974, ¿usted cómo lo recuerda? Que fue el momento de gala en que llega un presidente conservador a decirle a una provincia liberal, señores, su segregación es un hecho. Pues, ¿qué te digo? Vuelvo y repito, era como el poder de convicción, era como el clamor de esta región, de este pueblo, como la inconformidad, ¿cierto? De ver que nosotros dependíamos. Por ejemplo, la asamblea aprobaba el enviar un caballo burrero y un toro para cubrir el ganado allá era uno de los aportes que hacía Casanare, Boyacá. Entonces ¿qué te digo? Era una miseria. Yo siempre hablo de que Casanare era tan olvidado, no era la tierra del olvido, no la de Carlos Vives, pero sí era la tierra del olvido como yo lo conocí, porque todo era como una limosna. O sea, nosotros no teníamos autonomía de nada, ni dependíamos de lo que nos diera Boyacá, con todo lo que yo quiero a Boyacá, ¿no? Porque es un cordón umbilical que nunca se romperá del todo, pero era así. Además que era una tierra muy grande, y Boyacá también es muy grande, y los presupuestos pues eran así como pírricos, yo no sé. En esa época yo pienso que había más honestidad, y la plata como que rendía más. Rendía, sí, señor, eso era, pero pienso que fue la mística y el amor a la tierra lo que permitió todo esto. Bueno, viene la proclamación de Casanare como Intendencia Nacional. La ley 19 del 73. Ley del 73, ¿no? Sí, pero de ahí arranca lo que te digo, ¿no? El caminito para buscar todo, o sea, eso fue el comienzo, el inicio de un largo camino que después hubo que buscar el apoyo de cuando se dio la reforma del 68, que era la reforma del presidente Carlos Llera Restrepo, que era la constitución del 68, que vino la reforma que nombró el presidente un grupo de 40, se llamaba el grupo de los 40 para hacer la reforma del 68, entre ellos estaba el honorable senador del Meta, el doctor Hernando Durán Duzán. Entonces Getulio dijo, bueno, aquí arrancamos a buscar de verdad cómo vamos a hacer el resto, porque no era intendencias y comisarías y listo. Pero el puntillazo final había que buscarlo,
Entonces fue cuando con Héctor Preciado fueron donde el doctor Hernando Durán Duzán a contarle, pues que sí, que se proclamaba. Entonces él dijo estas palabras: conozco y sé de la lucha del pueblo casanareño por lograr su independencia, y voy a escribir un parágrafo en el artículo 5 de la Constitución donde se permita segregar territorios de más grandes para hacer intendencias o comisarías siempre y cuando se vea la conveniencia. Entonces, de allí siguió el otro pedazo. Por eso don Getulio siempre decía que al doctor Hernando Durán Duzán se le debía todo eso. Bueno, de ahí pasó que había que presentar a la Cámara que sí, entonces había muerto Luis Hernández Vargas, el doctor, y en homenaje a él, los jefes del Partido Liberal, que fueron Jorge Perico Cárdenas y esto, delante del presidente Turbay, que era el jefe del Partido Liberal a nivel nacional, que en homenaje al doctor Luis Hernández Vargas nombraran a Carlos Hernández Vargas para postularlo, sí, para que fuera a la Cámara. Allí presentó él la ponencia, ¿cierto? Pero ya la había presentado Luis Hernández Vargas, Eduardo Fonseca Galán, y la habían negado por anticonstitucional. Cuando la presentó el doctor Luis Hernández Vargas, Carlos Hernández Vargas, la aprobaron y pasó en la Cámara. Pero resulta que la Cámara no es el fin del camino para lograr la aprobación de una ley, y tocaba buscar el Senado. Entonces en el Senado se le debe, oiga bien, al doctor, honorable senador, todos muertos ya, Cornelio Reyes, del Partido Conservador, oriundo de Ginebra, Valle, y a Hugo Serrano Rueda, de Santander. Ellos fueron quienes finiquitaron ese pedacito en el Senado. ¿Cómo cree usted que se logró que una provincia liberal, que fue escenario de unas guerrillas liberales que en la guerra política se enfrentaron tan duramente a un gobierno conservador, que un grupo de muchachos liberales liderados por Getulio y toda esa muchachada de la época del Casanare lograran mover el corazón de unos conservadores que no querían, por supuesto, perder el poder político que tenían en una provincia conservadora en ese momento, que era el departamento de Boyacá? Yo siempre pienso, Martín, que hay un momento en la vida de los hombres que primero permiten ese fervor, esa ebullición de ansia de libertad, llegar a conmover hasta el más duro corazón conservador. Yo en esa época yo creo que no le quedaba alternativa al presidente, porque el grito era unánime, no éramos muchos los habitantes de Casanare, pero había arrojo, había deseo, había fervor. Entonces yo pienso que imposible negarse ante tanta cosa. Magnolia, han pasado 50 años, hoy se está celebrando medio siglo de ese acontecimiento, sí. Mirar atrás, para usted tiene pues una gran cantidad de evocaciones, entre esas pues obviamente la ausencia de Getulio, ya 25 años, 25 años de la desaparición física de él. ¿Qué decirle como reflexión a las nuevas generaciones del departamento del Casanare y a los gobernantes, a esos que hoy ostentan un poder que les es posible gracias a la lucha de esos hombres y de esas mujeres que dieron tan dura batalla, no solo en 1974, sino en el 73 y en todos esos años anteriores? Bueno, pues yo lo primero que pido es que reconozcan la historia y que la divulguen, y si no la conocen, que busquen la posibilidad de reproducir un texto, no sé, cartilla. Con mucho gusto les aporto todos mis conocimientos para que la nueva generación y los mismos gobernantes conozcan la historia de Casanare, porque es que no se puede llegar allí sin conocer, sin voltear el retrovisor a ver qué fue lo que pasó y por qué llegué yo aquí. Esto no fue fácil, fue una lucha de años y arrojo y de sacrificios, y mire, de bolsillo propio, porque no había plata en esa época. Si daban un toro o un caballo burrero para que ese era el aporte de Boyacá a Casanare, pues se podrán imaginar la pobreza, ¿no? Entonces yo respetuosamente les pido a los gobernantes actuales que algún día van a figurar en los anales de la historia de Casanare, pues que conozcan la historia, que la divulguen, que permitan que la juventud se empape
de lo que fue, porque fueron sus antepasados los que forjaron este episodio en la vida del departamento. Para llegar a ser departamento fue un camino muy largo, porque una vez que también el doctor Hernando Durán Duzán hizo en el parágrafo quinto, quedaba otro pedazo que era, electoralmente seguíamos dependiendo de Boyacá, y ese fue otro proceso para lograr la independencia total. Hoy se conmemoran esos 50 años en un gran evento, incluso que lo van a reflejar a nivel nacional. Faltó la realidad, la verdadera historia de ese proceso administrativo del departamento. Pues yo pienso que la gente olvida, ¿no? O sea, el pueblo, infortunadamente, Casanare tiene como muy poca memoria. Falta conocer esa propia historia. Yo no sé, me dicen que Héctor Preciado Romero, que está aquí, ojalá, que somos los dos sobrevivientes de todo este episodio, ¿cierto? Pero entonces aquí prima el egoísmo en muchas cosas, ¿no? Y fuera de eso te digo, el gran ingrediente que tienen los gobernantes actuales, que es el olvido. Entonces, ese pedazo, o por egoísmo, o por no sé qué, no es que, te repito, no es que yo sea historia, sencillamente fui protagonista por cosas de la vida, de todo ese proceso, y tengo una gran memoria, gracias a Dios, y mis escritos, y siempre vivo inquieta buscando que todo, que se le reconozca a la gente apenas tenga la oportunidad. Tengo la oportunidad, los nombro, los menciono, pido que les reconozcan, que homenajeen sus vidas, sus aportes, pero no hay eco, no son oídos sordos. ¿En cuántas ocasiones has sido invitada por gobiernos para poder hacer ese reconocimiento real a los que fueron partícipes de esa historia? No, señora, yo siempre fue a Getulio el que afortunadamente le hicieron pues unos pocos reconocimientos en vida, pero no. Me llaman, sí, me entrevistan, me piden información. Esta mañana alguien, González, de tampoco sé dónde, me llamó y le digo, ¿qué quiere que le cuente? Le cuente, mire que le voy a mandar voy a publicar en Facebook un documento para que ustedes se enteren. Es triste realmente, Martín, que la gente no conozca el pasado de Casanare, no conozca cómo se llegó, porque después hubo un episodio trascendental en esto que fue la aparición del petróleo y que nos llegó al boom y que los recursos no se han manejado muy bien, que digamos, pero que sí hemos progresado, lógico, pues sí, de pueblo de donde se andaba a caballo, pasamos a una gran ciudad en progreso, en proceso de evolución, digamos, que yo no sé hasta dónde llegaremos. Pero es muy triste que no se conozca cómo fue, cómo se hizo, cómo se logró todo eso. Que los que están allá arriba, en el solio de dónde queda la gobernación, en la 8ª con 20, no sepan qué pasó. Porque yo estoy segura que si yo les pregunto cómo se gestó esta cosa, no van a contestar. Van a tener que mirar esta entrevista. Sí, señor. Magnolia, Getulio se despide de este plano terrenal hace 25 años. Sí. Usted lo acompañó en esas grandes luchas hasta lograr uno de sus objetivos fundamentales de vida, que fue la segregación y la independencia. Y alguien nos decía en las últimas horas, ese día los casanareños sintieron que tenían patria chica. Sí. ¿Qué pensaba Getulio de ese proceso? ¿Él cómo resumía ese logro de ese 15 de mayo de 1974? No, pues la euforia. Imagínate pensar que valió la pena tantos desvelos, tanto bolsillo aportando gastos, porque en esa época, como te digo, pues era muy difícil, era de avioneta y toda la cosa, ¿no? Para lograr, pero la felicidad de Getulio no te la puedo describir, porque él amaba su tierra más que nada, o sea, era su sueño de vida. Y afortunadamente lo logró. Después lo olvidaron y eso le dolió, pero es la vida, es la humanidad y a eso estamos expuestos.